Soy la capitana Lucía Vega y lo primero que debéis saber de mí es que los callados nunca somos tan inofensivos como la gente cree. La segunda cosa es que nunca empiezo los problemas, pero los termino limpiamente. Así es como acabé con el brazo bloqueado alrededor del cuello de un hombre en medio de la celebración familiar, manteniéndolo inmóvil mientras todo el jardín se quedaba helado como si alguien hubiera cortado la electricidad del mundo. El único sonido era su respiración ahogada y el golpe sordo de sus botas raspando contra la tierra compactada. Un vaso de plástico rodó en un círculo perezoso cerca de mi rodilla como si no tuviera idea de que acababa de presenciar un desastre. El polvo que levantamos flotaba en la luz de la tarde, convirtiendo la escena en algo irreal, como un momento suspendido entre un latido y el siguiente. Mantuve mi agarre firme pero controlado. Mi antebrazo presionaba contra los lados de su cuello, no la parte delantera. Sus manos arañaban mi muñeca, aunque sabía que no podía romper la llave. Sentí su pulso martillear contra mi bíceps en ráfagas rápidas y aterrorizadas que me decían que tenía solo unos segundos antes de que se desmayara. Sabía exactamente cuántos segundos porque contarlos era parte del trabajo mucho antes de este día. Detrás de nosotros oía a mis parientes gritar, pero el sonido parecía distante, casi apagado, como si estuviera bajo el agua. Nadie se movió para ayudarlo. Nadie se movió para detenerme. Solo miraban a la hija, sobrina y hermana que pensaban que trabajaba detrás de un escritorio. Sus caras eran una extraña mezcla de miedo, confusión e incredulidad, como si todos me estuvieran viendo por primera vez y no tuvieran idea de qué hacer con esa información. El hombre en mis brazos se sacudió una vez más, poniendo todo lo que tenía en un intento desesperado por liberarse. Falló. Su fuerza chocó contra mi técnica como una ola rompiendo contra una roca. Apreté la llave una fracción, lo justo para terminar la pelea sin terminar con él. Su movimiento se ralentizó, luego se desvaneció en la nada. Lo bajé suavemente al suelo, manteniendo las manos en alto mientras daba un paso atrás. Mi ritmo cardíaco nunca cambió. Mi respiración se mantuvo uniforme. Nadie más en el patio podía decir lo mismo. Para entender cómo llegamos aquí, tenéis que rebobinar unas horas. El sol colgaba bajo sobre la sierra de Guadarrama, pintando largas sombras sobre el césped y haciendo que las sillas plegables blancas resplandecieran con el calor. Alguien había colgado banderines rojos y amarillos alrededor del cenador, y un altavoz Bluetooth tocaba una canción de pop español sobre veranos y carreteras. El olor a panceta demasiado hecha se mezclaba con crema solar y cerveza caliente flotando por el patio, fundiéndose en algo que se te pegaba a la garganta. Javier estaba cerca de la barbacoa como una estatua desvelada para la ocasión, pecho fuera, uniforme impoluto, con sus nuevas estrellas de teniente brillando a la luz. Estaba rodeado de parientes pasándole platos, pasándole elogios y pasándole toda su atención. Cada historia que contaba, por muy superficial que fuera, era recibida con asentimientos y ojos muy abiertos, como si cada palabra tuviera un peso sagrado. Yo observaba desde unos metros de distancia, metida en el rincón cerca de una mesa de picnic, tratando de encogerme en mi asiento sin desaparecer realmente. Mi blusa se pegaba a mi piel bajo la chaqueta, y mi tinto de verano ya se había calentado. Pero me quedé donde estaba. Estaba fuera de uniforme por diseño e invisible por defecto. La voz de Javier resonaba en el espacio como una sirena de niebla. Tercero de mi promoción. El sargento instructor dijo que tenía liderazgo natural. Los primos aplaudieron y una de las tías se secó los ojos con una servilleta. Nadie me preguntó cómo fue mi semana. Nadie notó que no había hablado en casi media hora. No eran celos. No necesitaba sus aplausos ni me importaba su aprobación. Lo que escocía era la forma en que la historia del día ya había sido escrita, y yo no estaba en ella. Podría haber recitado informes de 3 continentes diferentes, pero para ellos, seguía siendo la chica que eligió no llevar uniforme a los eventos familiares. Ellos veían a un nuevo oficial. Yo veía a un novato jugando a ser soldado. Sabía la diferencia, pero también conocía la regla. No interrumpas la narrativa. Siéntate, sonríe, quédate callada. Así que bebí mi bebida y esperé la parte donde alguien finalmente preguntara a qué me dedico solo para poder interrumpir a mitad de camino y hacerle a Javier otra pregunta sobre el campamento base. Mi madre me pilló de pie cerca de la nevera portátil y corrió hacia mí como si yo fuera algo que necesitaba explicación. Esta es Lucía,
le dijo a una de sus viejas amigas de la universidad. Está en logística con el gobierno. Sonrió como si estuviera dando el parte meteorológico, algo soso y seguro que no arruinaría el apetito de nadie. La mujer asintió cortésmente con los ojos ya volviendo hacia la multitud alrededor de Javier. No dije nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía por experiencia que explicar solo empeoraría las cosas. En la mesa del buffet, una de mis tías jadeó cuando Javier mostró un moratón en su brazo. De las maniobras con fusil, dijo sonriendo como si hubiera luchado contra un oso. Entrenamos a través del dolor. Cacarearon y arrullaron como si hubiera sobrevivido a un accidente aéreo. Yo una vez me cosí mi propio brazo en la parte trasera de un vehículo en movimiento. Nadie preguntó nunca por qué tengo cicatrices en las manos. No pretendían insultarme. Eso es lo que lo hacía más difícil de ignorar. Para ellos, yo era solo una chica lista con un trabajo aburrido. No llevaba medallas y no traía a casa historias de guerra que pudieran entender. No podían imaginar inserciones encubiertas o extracciones de activos. Apenas podían imaginarme con botas. Mantuve mi sonrisa fija, asintiendo en los momentos adecuados, bebiendo mi trago como si fuera parte de la fiesta. Por dentro repasaba una diapositiva mental del último año. Turnos de vigilancia de 12 horas en ciudades heladas. Palabras clave intercambiadas en estaciones de tren abarrotadas. La vez que sostuve la mano de un hombre moribundo en un almacén en Kiev y le dije que estaba a salvo. Aunque ambos sabíamos que no lo estaba, ellos no veían eso. Veían a una mujer soltera sin uniforme, sin hijos y sin anillo. La amiga de mi madre se inclinó y dijo, quizás conozcas a alguien pronto. Logística puede ser solitario, ¿eh? Simplemente sonreí de nuevo con los dientes apretados, el latido constante. Las mejores tapaderas son las que nadie cuestiona. Querían héroes que pudieran entender. Javier llevaba el suyo en las mangas. Yo mantenía el mío encerrado en archivos que nunca verían. Y cada vez que me descartaban, me recordaba a mí misma que no estaba aquí para impresionarlos. Estaba aquí para recordarme porque no vengo a casa más a menudo. Lo llaman logística porque es más fácil de digerir que lo que realmente hago. Mi verdadero trabajo cae bajo una rama diferente del Ministerio de Defensa. No muevo papeles. No coordino rutas de envío. Enseño a la gente a sobrevivir cuando todas las reglas se rompen y no hay nadie viniendo a salvarlos. Hace 2 semanas estaba de pie descalza sobre la colchoneta en una instalación de entrenamiento tan fuera del mapa que ni siquiera tenía nombre. El hombre frente a mí era un exjugador de rugby universitario, construido como una nevera y el doble de terco. Sonrió con suficiencia como si yo fuera la ronda de calentamiento, un preludio al verdadero desafío. Esperé. Siempre espero. Deja que se muevan primero. Que se rebelen. Se abalanzó descuidado y agresivo tratando de dominarme con velocidad y peso. Me deslicé bajo su centro de gravedad, cambié mi cadera lo justo y redirigí su propia fuerza directamente contra el suelo. La sala se quedó en silencio excepto por el golpe de su cuerpo contra la colchoneta. Mientras jadeaba, reajusté su postura con una mano en su espalda y susurré, no luches contra la física. Úsala. No estaba presumiendo. Estaba instruyendo. Enseñar a alguien a no morir requiere más que músculo. Requiere control. El mismo tipo que practico todos los días, incluido ahora, con un vaso de plástico sudando en mi mano y una sonrisa falsa en mi cara. La gente no lo espera de alguien como yo. Ven gafas, rebecas y títulos administrativos. No ven las comunicaciones seguras, los informes clasificados, los recorridos por casas de asalto. No ven las vidas que penden de un hilo cuando tomo una decisión o no. En los últimos 18 meses, me he movido por 3 continentes bajo 3 alias diferentes. He extraído activos bajo fuego y negociado con señores de la guerra en idiomas rotos. He visto a buena gente desangrarse porque el tiempo falló por segundos. No hay hoja de cálculo para eso. Y sin embargo aquí, bajo las guirnaldas de luces y los platos de papel, les dejo creer que soy solo otra prima callada a la que no le gusta la confrontación. Es más seguro así para ellos. Y a veces para mí la verdad es que se necesita mucha más disciplina para ocultar de lo que soy capaz que para usarlo. Cualquiera puede lanzar un puñetazo.
Muy pocos pueden retenerlo con el tipo de control que no deja marca, ni pista, ni rastro. Ese es el trabajo. Esa es la habilidad. Eso es lo que nunca entenderán hasta que sea demasiado tarde. El abuelo Manuel estaba sentado solo cerca del borde trasero del césped donde las sillas plegables escaseaban y el ruido no llegaba tan fácilmente. Tenía un whisky en una mano y una mirada firme que había visto más de lo que cualquiera aquí podría imaginar. Su silla miraba a la multitud, pero sus ojos estaban en mí. Aún no le había dicho una palabra. No lo necesitaba. Él veía la forma en que mantenía mi espalda contra la valla, no por costumbre, sino porque la costumbre se había convertido en instinto. Notó cómo mis ojos se dirigían hacia las salidas, cómo nunca dejaba mi bebida fuera del alcance de mi brazo, cómo me movía por el espacio como si todavía estuviera en una misión. No apartó la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. No sonrió ni frunció el ceño. Simplemente inclinó su vaso, un pequeño movimiento que la mayoría perdería, pero que me golpeó como un asentimiento a través de un campo de batalla. Le devolví el gesto, apenas un suspiro de reconocimiento. Esa fue la conversación. Sin aplausos, sin discurso, sin necesidad de preguntar a qué me dedicaba. Él ya lo sabía. Había visto las señales. Porque una vez que has cargado con ciertos recuerdos, empiezas a reconocer el peso en los demás. La mayoría de la familia trataba a Javier como si estuviera hecho de oro, una versión pulida de lo que pensaban que parecía el coraje. Pero el abuelo sabía la diferencia entre actuación y presencia. Sabía lo que significaba sentarse en silencio, quieto y alerta mientras todos los demás se reían demasiado alto. Ese tipo de conciencia no viene de los manuales de entrenamiento ni de los patios de desfile. Viene de sobrevivir a cosas de las que nunca hablas. Y lo vio en mí claro como el agua, aunque el resto de la familia no tuviera ni idea. Su mirada no se demoró. Bebió un sorbo y volvió los ojos hacia el grupo, dejándome volver a mi silencio sin fanfarria. Pero algo cambió en mí. No orgullo. Exactamente. Más bien alivio. Alguien me veía. Realmente me veía. Y significaba más que cualquier medalla que me hubieran entregado jamás. Las únicas personas que reconocen a los fantasmas son las que los cargan también. El abuelo no intentaba arreglarme ni elogiarme ni meterme en una caja. Solo vio la armadura que nunca me quito, y eso fue suficiente. Javier había pasado de orgulloso a inquieto a medida que el sol caía tras las copas de los árboles. Sus historias se volvieron más ruidosas, sus risas un poco demasiado agudas, y la forma en que se movía por el jardín parecía menos confianza y más alguien buscando algo que golpear. Cuando vio a Mateo, de 12 años, cerca de los columpios, fue como ver una chispa aterrizar en matorrales secos. Llamó a Mateo sonriendo ampliamente y dijo que iba a enseñar a todos cómo realizar un transporte de bombero. Mateo se rió nerviosamente, pero sus pies no se movieron. Javier se acercó más, ya agachándose como si esto fuera un juego, como si no hubiera forma de que el niño pudiera o debiera decir que no. Mateo retrocedió, manos levantadas, ojos buscando a los adultos que estaban demasiado ocupados con las bebidas para darse cuenta. Lo vi desarrollarse en segundos. El cambio en la postura de Mateo, la forma en que la voz de Javier perdió todo su encanto. La multitud aún no se había dado cuenta, pero yo sí. Caminé hacia adelante lenta pero directa, y dije, «Detente, Javier». Mi voz no se elevó. No lo necesitaba. Las palabras cortaron la música y la charla como una cuchilla afilada. Todo se detuvo. Mateo se congeló. Javier parpadeó, desconcertado por el tono. Por el hecho de que alguien se atreviera a corregirlo. Algunas tías se volvieron hacia mí, ya frunciendo el ceño. Mi madre era una de ellas, sus ojos entrecerrándose como si acabara de avergonzar a toda la familia. Javier se puso de pie, volviéndose hacia mí con las mejillas sonrojadas y los ojos vidriosos. «¿Crees que puedes darme órdenes ahora?», dijo, invadiendo mi espacio. «Tú te sientas detrás de un escritorio, Lucía. Yo sirvo de verdad». Extendió los brazos como si estuviera listo para actuar. «Vamos, veamos si logística puede lanzar un puñetazo». El aire se espesó a nuestro alrededor. No levanté las manos. No me inmuté. Mantuve mi posición, no por orgullo, sino porque alguien tenía que trazar la línea,
El niño detrás de él todavía estaba mirando, asustado, esperando que un adulto actuara como tal. Miré al resto de la familia. Algunos parecían confundidos, otros divertidos. Nadie se movió. Nadie le dijo que parara. No estaba enfadada. Había terminado de esperar permiso para proteger a las personas que lo necesitaban. «Estás borracho», dije tranquila y clara. «Deja ir al chico». Y así de simple, la fiesta cambió. No porque yo estuviera equivocada, sino porque me había atrevido a hacer la verdad incómoda. Javier se movió primero. Bajó el hombro como si tratara de placarme fuera de un campo de fútbol. Todo bravuconería y mal equilibrio. No retrocedí. Di un paso al lado. Un pivote limpio. 45 grados. Mis botas se clavaron en la tierra lo justo para mantenerme estable. Su impulso lo llevó hacia adelante como un tren de mercancías sin frenos. Cuando pasó, atrapé su muñeca con una mano y barrí sus piernas con la otra. Sus pies dejaron el suelo. Aterrizó duro hombro primero, un golpe sordo, impactando contra el césped. Gruñó aturdido tratando de rodar, pero yo ya estaba detrás de él. Sin movimientos desperdiciados, solo la mecánica de una respuesta practicada. Mi brazo izquierdo se deslizó bajo su barbilla. Mi mano derecha aseguró la parte posterior de su cabeza. Cerré el mataleón sin dudarlo. No fue dramático. No fue violento. Fue limpio. No aplasté su tráquea. Cerré el flujo sanguíneo a su cerebro. 10 segundos, quizás menos. Eso es todo lo que tomaría. Sentí el pulso en su cuello martillear contra mi brazo salvaje y rápido, luego comenzar a disminuir. La familia dejó de respirar. Podía sentirlo, el silencio atónito presionando desde todos lados. A alguien se le cayó un plato. Alguien susurró mi nombre. Nadie se movió para ayudarlo. Javier arañaba mi antebrazo más por instinto que por estrategia. Cambié mi peso, inmovilizando su espalda. Sin forcejeos, sin pánico, solo física. Mi voz bajó a un susurro. «Palmea», le dije, «o vete a dormir». Palmeó. 3 palmadas rápidas en la hierba. Solté la llave inmediatamente y rodé hacia atrás, manteniendo 2 metros de distancia entre nosotros mientras me ponía de pie. Mi respiración era constante. Mi pulso no se disparó. Javier se quedó abajo tosiendo con la cara roja, humillado. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «Hiciste trampa», rasposa su voz. «¿Qué demonios ha sido eso?» No le respondí. No de inmediato. En cambio me ajusté la chaqueta, me quité el polvo de los pantalones y miré alrededor. Todos lo vieron. Ya nadie podía fingir. La chica callada de logística acababa de desmontar al chico de oro sin sudar una gota. Di un paso adelante lo justo para mirarlo a los ojos. «Eso fue contención», dije. «Tienes suerte de que me sintiera generosa». Y por primera vez en todo el día, nadie tenía nada que decir. Javier estaba de rodillas todavía resoplando con una mano apoyada en la hierba. Su cara estaba sonrojada por la humillación más que por el dolor. Miró hacia arriba como si no supiera qué acababa de pasar, como si el suelo lo hubiera traicionado. Me quedé quieta, manos relajadas, postura limpia. «Esa fue una llave de control de nivel 4», dije en voz baja, sabiendo muy bien que nadie más entendería lo que eso significaba. Si quisiera hacerle daño, le habría aplastado la tráquea. Un jadeo recorrió la multitud del patio. No porque fuera brutal, sino porque estaba tranquila. Esa era la parte que les asustaba. No había levantado la voz. No había perdido el control. Había elegido no destruirlo, y de alguna manera eso me hacía peligrosa. Las manos de Javier temblaban mientras intentaba levantarse. No me moví para ayudarlo. No por rencor, sino porque la misericordia no era debilidad. Ya le había mostrado toda la misericordia que iba a recibir. Mi madre corrió a su lado arrodillándose en la tierra, acunando su cabeza como si hubiera vuelto del combate. «Eres inestable», me espetó con los ojos agudos de pánico. Solo estaba jugando. «¿Qué te pasa?» Esa palabra, inestable, se aferró al aire como humo.
Es lo que la gente dice cuando una mujer se niega a quedarse en su sitio. Cuando su fuerza no es ruidosa y llamativa, sino fría, silenciosa y aterradora en su precisión. Miré alrededor a las caras con las que había crecido. No estaban asustados porque perdí el control. Estaban asustados porque no lo había hecho, porque tenía la capacidad de herir y la claridad para elegir no hacerlo. Hubieran preferido si hubiera gritado o le hubiera abofeteado o montado una escena, algo familiar, algo que pudieran descartar como drama. Pero lo que les di en cambio fue un vistazo de cómo se ve el control real. Y no sabían qué hacer con ello. Así que se volvieron contra mí porque es más fácil temer lo que no entiendes que admitir que estabas equivocado. No discutí. No expliqué más. Simplemente dejé que el silencio se sentara allí, pesado e innegable. El abuelo Manuel dejó su vaso con un tintineo silencioso y se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. El jardín se cayó mientras pasaba junto al grupo de tías y se acercaba a Javier, que aún no había encontrado el equilibrio. Miró hacia abajo, luego hacia mí, y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: ella le mostró misericordia. Si hubiera sido una pelea real, él no estaría de pie. Nadie discutió. Ni una sola voz se atrevió a romper el silencio. El abuelo se volvió hacia mí, me miró a los ojos y asintió lenta y firmemente. Fue la única validación que había querido, y la única que necesitaba. Mi madre se puso de pie, quitándose la yerba de las rodillas, su cara rígida con una mezcla de miedo y la vieja decepción familiar. No te vas a ir así, dijo alzando la voz. Le debes una disculpa a tu primo. Has arruinado toda la tarde. No levanté la voz. No me inmuté. La miré a los ojos y dije: no trabajo en administración, mamá. Parpadeó, insegura de qué hacer con las palabras. No vengo a casa para que me hablen con condescendencia personas que nunca han pasado un solo día en el mundo real, continué. No me invitéis el año que viene. No esperé a que respondiera. Caminé hacia la mesa del patio, recogí mis llaves y me volví hacia la cancela. Mis pasos eran firmes. Mi corazón estaba tranquilo. Detrás de mí la familia se quedó congelada. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo mi nombre. El aire estaba espeso de confusión y algo más. Miedo, tal vez, o finalmente un vistazo de quién era yo realmente. Llegué a la puerta lateral y levanté el pestillo. El metal se cerró detrás de mí con una finalidad que se sentía menos como irse y más como salir de algo que se me había quedado pequeño. No miré atrás. La calle estaba tranquila. Sin aplausos, sin música. Solo el sonido de mis pasos, sólidos y seguros. No me quedaba nada que demostrar. No a ellos. Esa versión de mí, la que se encogía para encajar en su comodidad, se había ido. Lo que les di hoy no fue solo una llave de estrangulamiento. Fue la verdad y les asustó, pero a mí me liberó. 6 meses después, estaba de pie en un piso franco sin ventanas en el borde de Europa del Este. Las paredes zumbaban por el cableado reforzado, el aire espeso con el olor a café y ozono. Fuera, la lluvia golpeaba contra el acero. Dentro, mi equipo esperaba. 4 de los operadores más capaces con los que había trabajado, sentados en silencio, mirándome para el siguiente movimiento. Cuando hablé, escucharon. Estábamos a la espera de luz verde desde Madrid. La tensión se sentaba en la habitación como una segunda piel, pero era familiar, incluso reconfortante. Aquí era donde pertenecía, en el silencio antes de la tormenta. Mi teléfono personal vibró una vez en mi mochila, un sonido que generalmente ignoraba en operaciones, pero teníamos tiempo. Lo saqué y vi el nombre. Javier. El mensaje era corto. Sin bravuconería, sin bromas, sin emojis. Vi la grabación. Mi equipo preguntó dónde aprendiste eso. No respondí. Ahora lo entiendo. Lo siento. Lo miré por un segundo. Pensé en el jardín, el silencio después de la llave. La forma en que mi madre me miró como si estuviera rota. Pensé en el asentimiento del abuelo y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Luego deslicé hacia la izquierda, borré el mensaje y dejé caer el teléfono de nuevo en mi bolsa. No necesitaba su disculpa. Ya había ganado. No la pelea.
La pelea nunca fue el punto. Había roto su historia sobre mí y escrito la mía propia. Me volví hacia mi equipo. Sin explicaciones, solo un asentimiento. Entramos en 5, dije. Las cabezas asintieron de vuelta. Sin preguntas, solo confianza. Algunas personas luchan ruidosamente. Necesitan ser vistas. Pero algunos de nosotros luchamos en silencio y ganamos antes de que el mundo sepa siquiera que estamos allí.